aquí estamos de nuevo, Fútbol on the Rock, con el objetivo, ya entramos en lo que es la segunda temporada, de analizar todo lo que ocurre en el mundo del fútbol en la Roca de Gibraltar, que cada vez está avanzando más, y de aquí nos alegramos también porque cada vez aumentamos el número de seguidores y sorpresas que vendrán poco a poco. Iremos dando información. Hoy vamos a analizar la ventana de partidos internacionales que ha jugado, oficiales, Valevero, para el Mundial 2022 de Qatar, la selección de La Roca que dirige el uruguayo Julio Rivas. Como siempre, don Adrián Magariño. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal a todos los espectadores? Por cierto, veo que te has puesto por detrás, esto es nuevo, muy fútbol antiguo, ¿no? Totalmente, Paco, totalmente. Hemos renovado el Lux. Ah, muy bien, muy bien. Lo que era el fútbol, como diríamos técnicamente, que recordemos, lo inventaron los ingleses. Bueno, Efectivamente. vamos con la selección de Gibraltar rápidamente. Decimos Letonia 3, Gibraltar 1, Gibraltar 0, Turquía 3 y Noruega 5, Gibraltar 1. Tras 6 jornadas, Grupo G es líder, bueno, colíderes, Holanda y Noruega con 13 puntos. Tercero es Turquía con 11, que en esta ventana no ha salido muy afortunada. Montenegro es cuarta con 8. Los letones 5 y Gibraltar que sigue con 0 puntos colista en la tabla. Vamos con el primer partido, Letonia 3, Gibraltar 1. Un partido que verdaderamente tuvo cerca como mínimo el empate. El equipo gibraltareño consiguió adelantarse, minuto 50, Guzkowski en el partido, empató de penalti de VAR, minuto 71, y cuando la cosa iba bien centrada, una jugada con VAR, porque ese día el VAR fue protagonista. Los tres de los 4 goles tuvieron que ser revisados. Bueno, pues Guzkowski hacía el 85 el 3-1 y Singas en el 89 daba el remate al resultado, la derrota. Una pena porque le faltó pues 5 minutitos a Gibraltar por lo menos para haber estrenado como punto en esta fase. Y además era el rival idóneo para ellos, ¿no? Es un rival de una entidad muy parecida a Gibraltar. Creo que si algún punto puede sacar Gibraltar era contra ellos, y la pena es esa, ¿no? Que encontrarte que en un partido que te hayas puesto con un empate, que se te escapen los 3 puntos y no podrás lograr ese punto histórico, ¿no? Jugaron en el Daugava Stadium de Riga, no en el campo de Esconto, donde recordemos cuando se hable de Riga hay que hablar del Lincoln, hay que recordar el Lincoln que eliminó a Riga Fútbol Club, con lo cual parecía que el fútbol letón le había cogido el molde, en este caso Gibraltar a la selección, pero una pena. Faltaron estos 5 minutos en un encuentro donde estuvo muy bien la defensa, en este caso jugó como portero Dale Collin, que recordemos ha regresado a La Roca, un nuevo portero muy fuerte. El Lincoln, después veremos la portería, hay 3 puntales, va a tener el técnico McGill un poquito complicado, pero bueno, hablaremos después cuando toque de Lincoln. Letonia, que le costó trabajo perforar muy bien la defensa de Gibraltar, y como tú decías, acciones puntuales fueron lo que determinaron ese resultado de pena de 3-1. Sí, efectivamente, Paco. Yo creo que, a pesar de que, sin ánimo de desprestigiar a ninguno de los porteros que tiene Gibraltar, Collins está un pasito por delante al resto. Creo que debe de ser el portero titular en la selección gibraltareña porque lo está demostrando, y lo hablaremos ahora un poco después, ¿no? Bueno, ese fue el partido de Letonia, el primero, viaje largo a Riga, cambio de climatología. Ya en Letonia, en los países bálticos, el verano ya no es tanto, porque me hizo gracia ver en la grada gente con anorak y todo, es decir, y algún que otro pluma fuerte, es decir, que ya en los países bálticos el verano es distinto, con lo cual también eso puede influenciar con un largo viaje de Gibraltar, Riga, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo partido se jugó en el Victoria Stadium, unos 800, 900 espectadores, por el tema de los aforos,
porque había expectación. Gibraltar 0, Turquía 3, un partido donde, vamos a llamar, el sueño le duró una horita, porque la primera parte muy bien, otra vez Colin de portero, la primera parte muy bien preparada por parte de Gibraltar, le costó, vamos, tiró 2 veces a puerta, tiró Turquía en la primera mitad, y en la segunda, minuto 48, pudo cambiar, hubo una jugada que pudo cambiar absolutamente el signo del partido, una jugada de Tijay Debar, que es la referencia, el delantero del Wycombe Wanderers de la tercera categoría del fútbol inglés, pues tuvo una gran ocasión, disparó al poste de haber entrado 1-0, no sé qué hubiera ocurrido. Y curiosamente, 5 minutos después, Dalbisoglu hizo el 0-1, Canagrou el 65, el 0-2, y ya Karama en el 83 remató la faena. Por cierto, tengo que decir que Turquía, que se quedó en un hotel de Sotogrande, en el Stage, para después ir a La Roca, tuvo que tirar la segunda parte de hombres fuertes como los que tiene del Inter y demás, porque la primera se le atascó absolutamente Gibraltar, ¿eh? Sí, y en este partido es donde yo te quería referir sobre Colin. Colin tuvo una actuación espectacular en la primera parte, aguantando a su equipo en el partido. Y Turquía, el problema del fútbol turco o la sensación que da el fútbol de la selección turca es que la Eurocopa le sentó muy mal. Llegaba como un tiro al Campeonato de Europa de Naciones y desde ahí la sensación es de que le cuesta muchísimo sacar los partidos, le cuesta muchísimo sacar los resultados. No está en el máximo nivel Burak Yilmaz, que es el jugador más importante del conjunto otomano, y eso se nota, y eso se nota. Es verdad que tiene Çalhanoğlu en el centro del campo, que es un jugador importante, que de hecho fue el que marcó el segundo gol de los otomanos, pero se nota que ante rivales importantes en la roca, Gibraltar es capaz de poner en apuros o por lo menos de que las selecciones no lo pasen tan bien, ¿no? Recordemos que lo que ha dicho Adrián, que Turquía llegaba como líder en esa ventanilla y resulta que después de los tres partidos que se han jugado es tercero, ya a 2 puntos de los primeros, con lo cual a 2 pasos atrás en esta fase el equipo de Turquía, que como tú dices, le cuesta bastante afrontar los partidos, cuando le costó bastante contra Gibraltar, más aún cuando son rivales como los que ha tenido Holanda, Noruega, etcétera, ¿eh? Sí, la sensación que da es que ya lo tiene muy complicado. A pesar de que todavía el puntaje no es excesivamente importante entre los dos primeros y él, pero la sensación que da es que Países Bajos ha puesto el motor hacia Qatar y que Noruega, con un Erling Haaland en un estado de forma espectacular, pues puede ser el único que le pueda meter mano al conjunto Orange, ¿no? Eh, de, lo de Gibraltar, pues oye, es un mérito que haga pasar mal los momentos a selecciones importantes en su estadio. Y volvemos un poco a lo que nos estábamos retrayendo anteriormente. Sus rivales son pues Letonia, Lituania, selecciones de un nivel, de un segundo escalón a nivel continental, pero que pueden hacerle crecer como selección, ¿no? En ese partido, en el Gibraltar-Turquía, recibió una tarjeta amarilla Tijay Debar, que recordemos es la referencia en estos momentos, jugador faro en ataque especialmente, que no pudo jugar el último partido de esta liguilla, de esta fase, que fue en Noruega. Y hay que decir que tampoco ha tenido mucha suerte en el tema de elecciones y tarjetas Gibraltar, porque, por ejemplo, en ninguno de estos 3 partidos ha estado Liam Walker, el eterno capitán, lesionado precisamente después del partido contra el Riga, que dio al Lincoln el pase a la fase de grupos de la UEFA Conference League.
que ha tenido problemas Chipolina, Roy Chipolina, que ha jugado muy pocos minutos en este partido, que también cumplía primero tarjeta amarilla Brito, después cumplía Annesley, al final cayó de bar, es decir, si empiezas a quitarle piezas clave a defensa y centro del campo y ataque, Gibraltar lo nota, es evidente. Sí, hombre, sobre todo porque no hay que olvidar la población de Gibraltar, ¿no? Estamos hablando de un núcleo poblacional que, si no recuerdo mal, son 35.000 habitantes y bueno, hay que saber de dónde se puede tocar o dónde se puede coger. Además, también tenía compromiso en la selección sub-21 y entonces no podía estirar mucho tampoco de los sub-21, ¿no? Que sí hay jugadores que a lo mejor pueden ser importantes a nivel nacional, a nivel absoluto, ¿no? Referencia, por ejemplo, Dylan Borges o incluso Parkinson en el central que podía ayudar, pero al final, pues si tienes compromiso de ambas selecciones y encima te tocan piezas muy claves, muy específicas, pues te cuesta trabajo. De hecho, por cierto, que trabajaron conjuntamente antes de esta toda esa serie de viajes, tanto la sub-21, que ha jugado contra Suiza, hablaremos también al final, que no han tenido una mala situación en cuanto a resultados, aunque perdieron los dos partidos, y esos se han trabajado conjuntamente, con lo cual tanto lo que quiere hacer Julio Rivas como el ayudante, que lo tuvimos, el amigo José Carlos Gil de Manilva, pues quieren trabajar conjuntamente para los sistemas, jugadores y demás, no sean el salto tan distinto de la absoluta a la sub-21. Eso yo creo que es un aspecto muy positivo, que se estén entrenando de forma conjunta, ¿no? Sí, lo hacen las grandes selecciones, lo hace España, lo hace Francia, toman un mismo camino, Un un patrón. mismo patrón, un mismo sistema de juego y Gibraltar, pues evidentemente está tomando el mismo camino, ¿no? Al final, todo lo que juega en la sub-21 o en las categorías inferiores se entienden que tarde o temprano van a llegar a la absoluta. Entonces, para que el salto no sea tan grande y el sistema de juego sea lo más parecido posible, pues al final es necesario eso, ¿no? Hay jugadores muy interesantes en la sub-21. Es verdad que en otros sitios flaquea un poquito más en algunas demarcaciones, pero hay jugadores muy interesantes. Ya hablamos de Hopkins, ¿no? Por ejemplo, que no hay que hablar nada más que de la portería, ¿no? Sí, sí, no, y un detalle, por ejemplo, en el equipo absoluto está jugando Balarino, que es un jugador que viene de la sub-21 y que, como yo y tú decías, aunque hablaremos de la sub-21, hay piezas importantes. Bueno, nos vamos al tercer partido y digo que ahí cayó de Val por tarjeta, nada menos que a Noruega. Se fue al Ullevi Stadium de Oslo, jugó, jugó todos los pesos pesados de Noruega, Haaland, jugó Odegaard, el portero, Olsen. Bueno, ese día tuvo Alan la suerte de hacer un hat-trick. Segundo jugador de Dinamarca, perdón, de Noruega de la historia que hace un hat-trick en un partido oficial. Con lo cual el hombre pasó a la historia, ¿eh? No, y se encuentra muy cerquita de ser el máximo goleador de Noruega en la historia. O sea, lo de Haaland estratosférico. Este chico está enamorado de la portería, todo lo que toca va a la red y además es que está mejorando día a día. No es un caso de he llegado hasta aquí y ya no tengo que seguir mejorando. No, es que él sigue mejorando y eso quiera que no, al final lo va a convertir sin lugar a dudas ninguna, yo creo que en el referente de la delantera a nivel mundial en los próximos años. Creo que incluso, fíjate lo que te voy a decir, Paco, por delante de Kylian Mbappé. O sea que estamos hablando de un jugador Y bueno, joven, ¿eh? Y joven, ¿eh? Todavía joven. sí, sí, por eso digo, estamos hablando de un jugador que desgraciadamente para él, pues desgraciadamente, y entiéndaseme, ¿no? Ha nacido en noruego, no ha nacido español, no ha nacido italiano, no ha nacido Inglés. brasileño, y entonces a nivel de selección, pues le va a costar mucho más trabajo conseguir
tener éxitos, ¿no? Pero al final es un jugador determinante a nivel de selección, ¿no? A nivel del juego de su equipo. Me recuerda mucho a lo que pasaba anteriormente con Suecia Ibrahimovic, ¿no? Dependía mucho del juego de Ibrahimovic y eso hacía que Suecia tuviera un escaloncito por delante, ¿no? Pues esto pasa igual, es un jugador que es muy determinante. Bueno, pues llegó ese partido de Oslo, quedó 5-1, tuvo numerosísimas ocasiones de marcar Noruega. Haaland marcó 3 y pudo marcar otros 2. Ahí hizo paradas buenas, que cambió de portero. Bueno, a nuestro amigo chino Golding, pues el portero. Es que, como yo decía en la crónica Sol de la Costa, mucha Noruega para Gibraltar, porque hoy en día Noruega se ha colocado ya de colíder en el grupo, ha cogido el ritmo y creó muchísimas ocasiones. Se colocó 3-0 en apenas, vamos a llamar, media hora larga, el equipo noruego. En el 43, Stitch, que fue el, vamos a llamar, el suplente, el sustituto de Bar en ataque, hizo el gol de lo que sería el gol, el gol del honor de Gibraltar en el minuto 43, 3-1 de descanso. En la segunda parte, pues mira, contuvo enormemente, pero la defensa tuvo que trabajar enormemente por parte de Gibraltar. Termina 5-1, es una goleada, pero bueno, dentro de lo que cabe es que, como digo, es enorme la diferencia hoy en día, tan solo analizando a Haaland con el resto del equipo de Gibraltar. No, no tiene comparación. Además, incluso a nivel de clubes, Paco, la Liga Noruega está bastante alejada a lo que podría ser ligas de Letonia, Lituania, Estonia, que son equipos que sí se pueden comparar con el nivel de clubes de Gibraltar, ¿no? Eso al final también afecta, también es una cosa que afecta a nivel de selección, ¿no? Evidentemente, ya lo dijimos en las previas, que el rival o donde se podía tocar algo era en Letonia. Era contra Letonia donde se podría conseguir algo. Montenegro yo creo que también sigue un pasito por encima del conjunto gibraltareño, creo que está todavía un pasito por encima, pero bueno, esto es un crecimiento continuo, creo que con lo que viene por debajo en algunas posiciones, porque al final hay jugadores que se tienen que retirar, el caso de Goldwyn, el caso de los Chipolinas, Walker, tarde o temprano, por edad, no por otra cosa. Charo, Lika Charo también estaba lesionado. Es decir, que son jugadores veteranos, pero muy determinantes en el equipo de Gibraltar. Bueno, sí, pero es eso, Paco. Al final, tarde o temprano se van a tener que retirar. Y entonces la saga nueva que viene por debajo, con hambre, con ganas y creyéndose que pueden ser jugadores profesionales de esto, pues al final eso va a influir muchísimo. Bueno, lo que decíamos, Haaland hizo su hat-trick, se llevó el balón, muy contento, vimos las imágenes, estaba contentísimo. Tiró yo creía que se iba a guardar la camiseta, no, la tiró a un joven aficionado, un chaval que estaba contentísimo, porque con un noruego tener hoy en día la camiseta de Haaland, jugador del Borussia Dortmund, es un privilegio, es un privilegio. Lo digo. No, y han salido noticias últimamente, creo que ha salido hoy, que Haaland las primas de su equipo se las está regalando, cediendo o dándoselas a equipos de su liga para el crecimiento del fútbol noruego. Quiere decir mucho del compromiso que tiene este jugador, a pesar de la edad que tiene, de la capacidad también mental que tiene. Creo que, ya te digo, Paco, para mí... Aunque en algún partido, Adrián, se le ha ido la olla, ¿eh? Sí, bueno, pero claro, es evidente, al final es un chaval de 20 años o 21. Se le tiene que ir la olla, pero aún así, Paco, creo que para mí, yo por delante de Kylian, me parece que está por delante de Kylian Mbappé en este sentido y creo que, aunque son perfiles distintos, pero al final creo que para mí es el jugador referencia en los próximos años, seguro. Bueno, siguiendo con la fase de clasificación para el Mundial, los 2 próximos partidos, la ventana que viene ahora, en el menú tuve 2 partidos, por lo menos para Gibraltar. El día 8, Gibraltar-Montenegro en el Victoria Stadium, y el día 11 de octubre,
nada menos que Holanda-Gibraltar. Es decir, tela marinera. Bueno, Montenegro, yo creo que no le va a ser fácil ganar Montenegro en Gibraltar, ¿eh? No, 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 no. Es lo que estábamos hablando, Paco. Creo que está un pasito por delante. Creo que todavía Montenegro sigue pero simplemente por lo que hemos hablado muchas veces, por ese gen balcánico que tienen, ese gen de lucha, ese que nunca dejan de pelear por una pelota. Y eso lo tienen todos los equipos balcánicos. Lo tienes a los croatas, lo tienen los eslovenos, lo tienen los eslovacos, todos los equipos balcánicos tienen eso. Y ese gen de lucha dejase que un puntito por encima de Gibraltar, pero ojo, que juegas en Gibraltar y no te va a ser nada sencillo porque lo hemos estado comentando anteriormente con el tema de Turquía, ¿no? Que le ha costado Dios y ayuda. Pues quizás pueda ser el momento para conseguir esos puntos. Creo que conseguir puntos en Países Bajos casi una quimera, ¿no? Sobre todo porque ya Holanda se juega, ya no podemos decir rectificar. Ya sería la octava jornada, en efecto, la octava jornada, y ya un punto, no ganarle Holanda a Gibraltar, le puede costar no estar en un mundial, ¿eh? Con lo cual, como está la cosa ahora de puntos, ¿eh? A ver, que no sería la primera vez que la selección Oran hace algo de este tipo, ¿no? Porque sabemos cómo son jugadores talentosos, son jugadores enormemente explosivos, pero al final tenemos algo que siempre hemos visto de Países Bajos y es que tiene ese punto de anárquico, ¿no? Bueno, para terminar el tema de selecciones, recordar que han jugado en la categoría de sub-21, pues 2 partidos contra Suiza, los 2 con derrota, pero con buena imagen. Y viendo, por ejemplo, el portero, Yailan Hakim, que ha vuelto al Córdoba, al filial del Córdoba. Está Dylan Borges, está el central también. Es decir, que hay jugadores de un nivel a sub-21 que por lo menos para en momentos determinados, como ha ocurrido. Yo estoy plenamente convencido de que de no haber habido estos partidos de la sub-21 de Gibraltar, 2 jugadores o 3 del sub-21 hubieran incluido dentro de la convocatoria para los partidos de la absoluta. Estoy convencido. Sí, es muy previsible, ¿no? A mí también me parece que Parkinson ha dado un pasito hacia adelante, el central. Creo que también se le ve en manera. Y ahí es verdad que juegan con una selección pues, que siempre tiene una jornada enorme a nivel de cantera. Suele perderse un poco a nivel senior, suele perderse un poquito, pero a nivel de cantera, por esa mezcla, esa orígenes que tiene de jugadores italianos, turcos, balcánicos, africanos, al final tiene una amalgama de nacionalidades y de futbolistas que son determinantes. A mí hay una serie de posiciones que sí me parecen que están un poquito por detrás. Creo que el lateral derecho le cuesta, el lateral derecho le cuesta un poquito algunas menciones tácticas y tal, pero es crecimiento, en esa categoría sí que es crecimiento puro y duro y creo que hay jugadores que pueden estar pronto en la senior, ¿no? Bueno, termina esta fase ya de primera fase de ventanilla de partido internacional de la absoluta y de la sub-21. Lo más inminente es el día 19 de septiembre, la Supercopa de Gibraltar, de clubs, conocida como Pepe Reyes, el torneo, y la juegan pues los 2 grandes en título de la Roca. Lincoln Red Imps contra Europa Fútbol Club. Ya hablaremos más tranquilamente conforme se avance, pero es un partido importante donde, entre otros, va a estar nuestro amigo Javier Añón. Es decir, la primera no, porque ya entre medios tenemos el día 16 la visita del PAOK de Salónica. Eso lo comentaremos ya en otro de los programas que tengamos, pero que ahora la cita más inmediata de clubs, día 16, Lincoln contra el PAOK Salónica, palabras mayores ya, debut de la Europa Conference League, y el día 19, el Super Derby, el Super Clásico, curiosamente 2 clásicos cercanos. Ese día 19, uno en la línea, que está a un paso de la frontera, Valona a Algeciras, nada menos,
Fíjate, y a un ratito, ya en Gibraltar, el Lincoln contra el Europa. Es decir, Europa. dos partiditos, dos super clásicos, de la zona. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, sin embargo, fíjate tú, el Lincoln Europa, pues no hay tanta rivalidad en afición como en la Balona Algeciras, ¿no? Que se pueden ver. Recordemos que el condicionamiento que hay del fútbol, aunque ahora se está profesionalizando más en Gibraltar, es ahora, cuando se está viviendo, aunque sí, el que es del Lincoln y el que es de Europa, y yo que he visto partidos del Lincoln no he visto a nadie de Europa y al revés. Es decir, que no, en esto coincide como en otros sitios, no va uno a ver los partidos de los rivales. Y recordemos que la liga pues, empezará después en la primera quincena de octubre, después del partido contra Holanda, ya con la puesta en marcha de las primeras jornadas que ya están establecidas. Bueno, ya hablaremos en su momento. Pues don Adrián Magariño, hemos analizado lo que ha ocurrido con las selecciones absolutas y sub-21 de Gibraltar. Pues ahora ya empieza, como ya te digo, la lucha entre clubes y va a ser interesante porque este año con los refuerzos han llegado refuerzos bien conocidos en esta zona y otros también, con lo cual verdaderamente creo que se da un paso adelante en el nivel de lo que es la categoría. Sí, sí, sí. La verdad que hay ganas de empezar a ver cómo se desarrolla la liga gibraltareña, la GNL, donde en teoría vuelven a estar en lisa los dos grandes equipos, como son Lincoln y Europa, pero tengo muchas ganas de ver el progreso que tiene Mons Calpe, por ejemplo, que entiendo que han tenido que dar un pasito hacia adelante, así que va a estar muy interesante para la zona más, digamos, inmediata, cercana al título, ¿no? Y recordemos en Jose que lo entrena Jaime Molina. Es decir, que entre estos cuatro, salvo que haya alguna sorpresa, van a estar las cuatro posiciones europeas, que son los que verdaderamente al final está la batalla por el objetivo que tiene la Liga Internacional. Pues Adrián Magaleño, muchísimas gracias. Volveremos y lo que digo, ya iremos avanzando de cómo lo que se avecina en el fútbol de Gibraltar. Todo el fútbol de Gibraltar aquí en Football on the Rock con Francisco Acedo Torregrosa y Adrián Magariño. No se lo pierdan.